No importa si tienes éxito o si fracasas. No importa si llegas a la meta o simplemente te quedas a las puertas. Lo importante no es la meta, es el camino. Durante toda su vida, la fuerza motriz que había desesperezado su ya cansada imaginación había sido la voluntad. Pero eso solo era el combustible, el alimento que hacía que su cuerpo y su mente no se doblegaran ante el fracaso. Esa fuerza invisible que le hacía levantarse cada mañana y mirar a los ojos de la derrota y, apartándola de un golpe, enfrentarse a sus sueños. Cada vez que se quedaba frente a frente en un lienzo en blanco, lo estudiaba. Incluso se diría que hablaba con él. ¿Tú qué quieres ser?, le preguntaba. Y antes de escoger los colores de su paleta, sabía perfectamente en qué pigmento debía sumergir su pincel, su alma, en el de la pasión. Hagas lo que hagas en la vida, triunfes o fracases, sea por divertimento o por oficio. Hazlo con pasión. No importa si es bueno o malo, mediocre o sublime. El arte sin pasión es como besar a una piedra, carece de calor, de alma. Hagas lo que hagas en tu vida, hazlo con pasión. Una perla es un insignificante grano de arena. No es importante, nadie le presta atención. Pero el tiempo, la constancia y la pasión hacen de él algo precioso, algo tan valioso que hasta los océanos le rinden pleitesía. Todo sueño empieza por ser algo pequeño. Mientras reflexionaba, Goya daba sus últimas pinceladas a una extraña obra pintada, como muchas otras, en las paredes de su apartado caserón, a orillas del río Manzanares, en la ribera de Aluche. Las paredes de esta casa se llenaron de alucinantes escenas de supersticiones, brujerías y endemoniamientos. Allí está Saturno, devorando a sus hijos como una viveza que escalofría. Allí el gran buco convocando a sus torvos feligreses, y allí su última pintura, el gran aquelarre fantasmagórico de caras hechas a trompicones, de esperpentos malignos. Y presidiéndolo todo, el macho cabrío. Desde que su sordera se adueñó de sus silencios, Goya se refugió en la corte de Fernando VII, en este apartado caserón a las afueras de Madrid. Se le conocía en la villa como la Quinta del Sordo. Allí, en compañía de Leocadia, quien estaba a cargo de la casa, y el fiel Isidro, que le servía de intérprete y cuidaba de la huerta, fue donde tuvo lugar una extraña visita que cambiaría el transcurrir de los acontecimientos y, como no, el mundo. A las 12 menos un minuto de la noche, bajo una espesa oscuridad, una sombra ágil y silenciosa llama a la puerta de la Quinta del Sordo. «Buenas noches, deseo ver a don Francisco de Goya. Dígale que vengo de muy lejos y que me envía a Bolaverunt». Aquel hombre tenía un extraño acento extranjero y vestía de negro, todo de negro. Doña Leocadia, sorprendida por lo inusual de la hora, invitó al extranjero a esperar a su señor en un pequeño sofá de cuero junto a la chimenea del salón de la parte baja de la casa. Don Francisco solía recibir innumerables visitas hace años, pero últimamente, debido a su sordera, se había vuelto huidizo, taciturno. «Francisco», escribió en una hoja, «tienes una visita de un hombre con acento extranjero. Pide unos minutos a solas contigo. Trae una carta y dice venir en nombre de Bolaverunt». «¿Bolaverunt?», exclamó Goya. «Dile que suba, por favor. Bolaverunt, por fin ha llegado la hora». Ese era el nombre de uno de sus caprichos, grabados al aguafuerte hace unos años, y también era el nombre en clave que pondría en marcha el mecanismo. El visitante resultó ser alemán y le entregó una carta firmada también por el alemán y amigo Goethe, pensador y novelista, creador de otros títulos de la novela Fausto y uno de los precursores de Darwin. En esa carta se le requería en el plazo de una semana en la francesa ciudad de Burdeos. Allí le presentaría una celebridad que, como él y tantos otros, formaban parte de la sociedad.
El sello de la carta llevaba ese extraño símbolo que ya lo vio la primera vez en la casa de Goethe. Burdeos, 1 de junio 1823. Querido Francisco, el tiempo se nos agota. Tanto tú como todos nosotros estamos más cerca de la muerte que de la vida. Nuestra creciente ancianidad nos apremia en concluir nuestra obra. La voz dormida debe despertar, y para ello hoy te voy a presentar a alguien que vive iluminado por la luz del arte, a un ser que vive en las tinieblas del silencio, un ser que como tú, mi viejo amigo, es sordo. Resultó que aquel robusto hombre no era otro que aquel del que tanto se hablaba en la corte de España, un músico excepcional, un compositor que sin oír una sola nota las dotaba de magia, armonía, fuerza y elegancia. Él decía que cerraba los ojos y oía la música con toda claridad dentro de su cabeza. Era un ser único. Su nombre era Ludwig van Beethoven. Convinieron, después de una larga noche en conversación, en los que los traductores se afanaban en hacer llegar a los dos hombres sordos todo cuanto allí se habló, que lo mejor era encriptar el mensaje, a la espera de un ser altamente sensible, una pureza humana incorrupta, lo hiciera suyo. Goya ocultó el símbolo de la sociedad secreta en su capricho Volaverunt, y Beethoven hizo lo mismo, pero con la frase Misit me dominus, el Señor me ha enviado, ocultándolo en uno de los fragmentos de su sinfonía en re menor número 9. La voz dormida no tardaría mucho tiempo en despertar.
A Nacho solo le calmaba la música, especialmente la clásica. Su madre, desde muy pequeñito, siempre le ponía Claro de Luna para dormirse. En el hospital, después del parto, tuvo que asumir de golpe que su bebé era especial. Tenía síndrome de Down. Nacho, entre otras habilidades, había adquirido una sensibilidad muy acusada para el arte. Le fascinaba la música, el cine y la pintura, sobre todo esta última. Decía que en los cuadros veía cosas que a simple vista parecían esconderse. Se pasaba horas y horas contemplando un mismo cuadro y de vez en cuando, tras entrecerrar los ojos, sonreía divertido y asentía. Hoy era un día especial. Sara de Ladrada y García, su madre, le iba a llevar esa mañana a la Universidad de Toledo, donde se exponían multitud de cuadros y caprichos de Goya, uno de los favoritos de Nacho. La exposición se llevaba a cabo gracias al convenio de los gobernantes de Castilla, La Mancha y de Aragón. La Universidad de Toledo era un marco incomparable, tanto en la ciudad imperial como en su universidad. Sucedieron numerosos hechos asombrosos: brujería, espiritismo, necromancia, cábala y otras artes ocultas son partes indiscutibles de la piel de Toledo. En la misma Universidad de Toledo, hace unos pocos años, murió de un infarto un vigilante jurado que hacía su turno por la noche. Sus compañeros y varias mujeres de la limpieza aseguraron que en el piso de arriba se oían risas y lamentos, que después de fregar el suelo de un aula de más de 70 metros cuadrados, cuando iban hacia la siguiente aula, oían arrastrar sillas. Evidentemente, estaban solas, y al darse la vuelta y regresar sobre sus pasos, se encontraban todas las sillas perfectamente colocadas encima de la mesa, más de 200 sillas. El último suceso paranormal tuvo lugar en la madrugada de hace unos meses. La universidad estaba en obras y un vigilante jurado, al hacer la ronda, oyó unos misteriosos ruidos en el desván que estaban situados en la planta de arriba. Durante toda la noche, los lamentos y los extraños ruidos atemorizaron de tal manera al vigilante que éste no dudó en quedarse resguardado en un despacho. Al amanecer, llamó al bedel y le preguntó si alguien o algún estudiante con ganas de juerga o alguna pareja de enamorados solía visitar de noche aquel desván. La respuesta fue inquietante. Solo él tenía las llaves de la universidad y el día anterior, antes de cerrar y dejar al cuidado de las instalaciones al vigilante, se cercioró de que estaba vacía. Inmediatamente fueron al misterioso desván y al abrir la puerta, que efectivamente estaba cerrada con llave, el miedo y el terror se adueñaron de sus rostros. Sillas, mesas, pizarras, armarios y demás mobiliario académico estaban amontonados formando una pirámide de más de 2 metros de alto. ¿Quién o qué había hecho tan arduo trabajo? Hoy no sería diferente. Algo estaba a punto de ocurrir. Nacho, como siempre que salía de casa, llevaba consigo su reproductor de MP3, donde alternaba música heavy con sus compositores favoritos de música clásica. Estaba ensimismado viendo esos pequeños cuadros que llamaban caprichos. De repente, empezó a sonar en su MP3 la Sinfonía número 9 en re menor. Era de Beethoven, su compositor preferido. En aquel instante, sus ojos se pararon en uno de esos extraños cuadros. Una mujer era levantada por los aires por unas brujas. Volaba, o eso le parecía a él. Pero había algo más. Un símbolo lo llamaba. La música de Beethoven se hacía más fuerte y el cuadro parecía hablarle, como en un eco. Nacho oía gritos. Era su madre, que,
aterrorizada, señalaba su cara y pedía ayuda mientras intentaba coger su brazo. Nacho giró lentamente su cuerpo y alcanzó a verse reflejado en el cristal de una vidriera situada justamente detrás. Su cara estaba cambiando. Estaban desapareciendo sus rasgos. La novena sinfonía alcanzaba su cenit. Bajo el cuadro de Volaverunt, Nacho dejó caer el MP3 que llevaba en su mano. Todos los rasgos característicos de aquel niño con síndrome de Down habían desaparecido. Su piel era tersa y una luminosidad especial emanaba de su mirada. Soy la voz dormida. El Señor me ha enviado. Misit mi Dominus. Se hizo el silencio. Nadie se atrevía a hablar. Sara, su madre, se tapaba la boca ahogando un grito. La gente lo observaba. Un grupo de monjas carmelitas se acercaron a él. «¿Qué tal el polvo de anoche, hermana Pilar?», preguntó Nacho, cogiendo un crucifijo y arrancándolo del pecho de la alucinada carmelita. «Espero que el obispo le recompense», se burló. «Él siempre es misericordioso con sus putitas». Y mirando el crucifijo, se lo lanzó a la cara. «Hoy vuestro jefe dará cuentas al que todo lo ve. El Señor me ha enviado. Misit mi Dominus». «Pero hijo, ¿qué dices? ¿Te encuentras bien? Que alguien llame a un médico, por el amor de Dios». Sara no daba crédito a lo que oía y veía. «Hoy, vuestro Papa, Juan Pablo II, morirá a las 29:37. Yo soy la voz dormida. El Señor me ha enviado». Nacho cayó derrumbado. Nada más terminar esa enigmática profecía.
Habían pasado 3 años desde los extraños sucesos ocurridos en Atlanta, donde un senador ultraconservador había muerto en extrañas circunstancias. Durante estos 3 años, el inspector Rafael Haro, de origen cubano, había sido el hombre elegido por el Servicio de Inteligencia para aclarar los sucesos que tuvieron lugar en Atlanta. Solo tenía una pista: España, y una frase escrita en la mansión del senador Joe Hamilton: la voz dormida, el Señor me ha enviado. Ya daba por perdida la búsqueda cuando recibió una llamada. Buenas tardes, inspector. Tenemos a un chaval con síndrome de Down en la planta de psiquiatría del Hospital Ramón y Cajal de Madrid. Ha montado un follón enorme en Toledo. Dice que es la voz dormida y le contó con detalle lo sucedido. De acuerdo, Miralles. En 10 minutos nos vemos en el hospital. No quiero prensa. Ocúpate. La planta de psiquiatría del Hospital Ramón y Cajal era un lugar dantesco. Era como un taller humano en el que los cuerpos eran aparcados, mientras las mentes eran medicadas y adormiladas. Rostros burlones, ojos sin vida, gritos y estremecedores aullidos. El doctor García Pedraza, jefe de psiquiatría, le puso al día del extraño caso del paciente Nacho, un chaval con 16 años que sufría síndrome de Down y que desde esa misma mañana entraba en trance, vaticinando la hora exacta de la muerte del Papa. ¿Y qué tiene de extraño eso?, preguntó el inspector. Todo el mundo sabe que el Papa está a punto de morirse. De hecho, la muerte está tirándole de la manga desde hace tiempo. Señor inspector, lo inusual es que cada vez que entra en trance desaparecen todos los rasgos de su enfermedad. Todos los síntomas típicos del síndrome de Down se evaporan y mantiene conversaciones coherentes. Cuando Rafael Haro entró en la habitación, lo que vio le produjo tal impacto que tuvo que agarrarse al borde de una silla. Nacho yacía tumbado, mirándole fijamente. Estaba atado por correas y conectado a multitud de máquinas. Su rostro empezó a estirarse y poco a poco una brillante luz se apoderó de su cuerpo. Le esperaba, señor Haro, dijo una voz aflautada y asexuada. Tenemos mucho de qué hablar. Siéntese, no hay tiempo. ¿Quién o qué eres?, preguntó Rafael Haro, mientras encendía su grabadora. Nacho cerró los ojos, suspiró y empezó su relato. Si me ves, bésame, hazme un sitio entre tu piel. Discernir, pues mi mente es un vestido que me queda mal. ¿Cuál ha sido, dónde está el error que me ha condenado al terror de una mente en blanco y negro? ¿Dónde está mi lugar? No soy como los demás. Yo sé pensar, estar solo y tengo miedo. Si me ves, bésame, hazme un sitio entre tu piel, que los rasgos de mi cara no te impidan ver mi ser. Sentirás que mi amor tiene sed de que una voz me susurre una caricia o me regale una ilusión. Dame tu calor, te los devolveré en forma de flor. Recibirás por ti multiplicado lo que me des. Si me apartas no me integraré, si me abandonas yo me perderé. El rechazo es mi condena. ¿Dónde está mi libertad? Buscaré un futuro para mí. Me va
ves, mírame. ¿Dónde estás, libertad? Mi celda es la soledad. El silencio que no calla es el vacío de tu voz. Si me ves, bésame, hazme un sitio entre tu piel. Que los rasgos de mi cara no te impidan ver mi ser. Sentirás que mi amor tiene sed de que una voz me susurre una caricia o me regala una ilusión. Bésame, hazme un sitio entre tu piel. Que los rasgos de mi cara no te impidan ver mi ser. Sentirás que mi amor tiene sed de que una voz me susurre una caricia o me regala una ilusión. Y ahora que ya sabes quién soy, te contaré una historia que ocurrió hace más de 500 años. El interior de la celda era angosto y muy frío, tan frío que la esperanza se lava en el alma, haciéndola pedazos. ¿Dónde estaba el aire, el sol? ¿Por qué la habían encerrado en esa prisión? Azak no consiguió llegar al sur y fue interceptada y hecha prisionera por los españoles. Dada su extraordinaria belleza y dominio de la lengua castellana, fue llevada a España junto a un cargamento de oro proveniente del pueblo inca. Era la prueba que necesitaba un hombre, si cabe, más cruel y ambicioso que el propio Cortés, de que el pueblo inca era poseedor de innumerables tesoros. Su nombre era Francisco Pizarro. Junto a ella se encuentra Sara, una preciosa chica judía acusada de tratos con el diablo. La Santa Inquisición no ve con buenos ojos que una indígena de las Indias sepa hablar castellano fluidamente. Además, asegura que el verdadero Dios es la Pachamama. Sara está asustada y Azak le cuenta una bonita historia de su pueblo. Deshidratar todo el miedo que hay en ti, soltar la angustia que te
olvidar a cambio de